Buenas noches, bienvenidos a esta consultoría académica, consultoría de la semana número 9. Ya estamos cerrando el módulo, estamos ya haciendo unas conclusiones con respecto a los aprendizajes que hemos venido consolidando a través de las semanas. La idea es que para esta última semana del módulo ustedes puedan hacer un cierre efectivo de lo que hemos venido revisando desde la semana 1. Es súper importante que ustedes ya empiecen a tener un poco ese ojo, ese criterio para poder identificar qué estrategia aplicar, en qué persona, para qué, por qué, fundamentado en qué, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a estar haciendo un cierre. El contenido de la semana sí es un poco más extenso porque se les está entregando ya una mirada aproximada a lo que son, por ejemplo, las teorías del desarrollo, que ya las revisamos, Piaget, Erickson, Bowlby, todo lo que revisamos en la semana. También estuvimos viendo las teorías según algunas corrientes psicológicas, un poco lo que decía Freud, o también quizás lo que podría hablarnos, el conductismo. Ahí estuvimos haciendo un desglose bien interesante de cómo el ser humano se desarrolla, de cómo el ser humano crece, cómo va aprendiendo de su entorno, si realmente viene siendo una tabula rasa en cuanto a conocimiento o experiencia, o hay algo de él que también se involucra en el proceso de aprendizaje. Entonces, estuvimos viendo lo que son las teorías conductivistas, las cognitivas, las constructivistas y, bueno, entender un poquitito también cómo las personas procesamos la información, ¿ya? Y evidentemente esto viene acompañado con aquellas personas que presentan alguna dificultad en su desarrollo y de igual manera tienen la oportunidad de aprender. Solo que hay que ajustar los modos en que nosotros facilitamos esos espacios de aprendizaje y cómo estimulamos, eh, recordando siempre la plasticidad neuronal que está dentro de los 7 primeros años de vida, donde resulta óptimo estimular de forma efectiva el aprendizaje para que el niño vaya consolidando algunas funciones necesarias para su cotidiano vivir. También esta semana nos están invitando a revisar cómo ocurre en la educación chilena los procesos de educación y de aprendizaje. ¿Cuál es el perfil del estudiante con alguna necesidad educativa especial? ¿Cómo se hace esa evaluación diagnóstica? ¿De qué se compone? Y, por supuesto, cuál es el perfil profesional de la persona que va a estar abordando esas condiciones, ¿ya? También nos hablan de decretos actuales, el decreto 83, el decreto 67, donde nos van dando luces de cuál es el efectivo ejercicio a la hora de identificar condiciones y trabajar en ellas a través del aprendizaje y la educación, ¿ya? Eh, un poco también nos hablan de las metodologías de enseñanza y de aprendizaje, cómo se aplican en Latinoamérica, cómo se aplican en Finlandia, en España, en Estados Unidos y en Japón. Aquí la invitación es a nutrir el criterio. A medida que ustedes van conociendo más información de cómo se realiza y además contrastando cómo se aplican estas metodologías en otros lugares
ustedes van enriqueciendo el criterio para poder abordar de mejor forma los casos. También en esta semana nos están invitando a revisar ya una parte más del proceso de aprendizaje de lo que tiene que ver con las neurociencias, cómo a nivel cerebral funcionamos y cuáles son esas funciones que intervienen en el proceso. Y por supuesto, para ir cerrando, cómo lo emocional puede intervenir en el proceso de aprendizaje. Autoestima, autoconcepto, motivación, entorno, cómo esto facilita que el niño tenga mejor predisposición para aprender, ¿ya? También nos hablan un poco de las competencias, de cuáles son esas habilidades que podemos predecir, que podemos medir y que podemos identificar que pueden estar en un nivel inicial, en un nivel medio de desarrollo o en un nivel consolidado, ¿ya? Entonces, eso. Probablemente hay preguntas que están relacionadas con la actividad de esta semana. Y voy a compartir pantalla un momentito para que despejemos preguntas que puedan haber relacionadas. Pantalla. Bien, entonces lo primero que ustedes deben conocer que se va a evaluar en la actividad es necesario. Entonces, por eso aquí yo les invito siempre a revisar qué es lo que nos piden en la rúbrica. En la rúbrica vamos a tener 5 puntos a evaluar en esta última actividad. Ojo, actividad sumativa, actividad que impacta en su promedio y que deben entregar sí o sí. Lo primero son las características del paradigma. Ya vamos a estar viendo en detalle qué es lo que se pide en el trabajo. Pero si tú contestas correctamente la pregunta, identificas esas características principales del paradigma, del caso que se analiza en la actividad, tú vas a tener la puntuación lograda. Si tu respuesta está incompleta y no identificas correctamente esas principales características del paradigma, entonces va a estar medianamente logrado. Y si no identificas correctamente esas características principales, vas a tener 0 puntos o no logrado. Aquí abajito tienen ustedes la sumatoria de los puntos. Luego, se te invita a seleccionar un paradigma educacional que tú aplicarías. Fíjense aquí, justificando tu elección. Aquí, por favor, yo les invito a que ustedes justifiquen con la teoría, no con lo que ustedes quieren, no con lo que ustedes esperan, no. Aquí vamos con la objetividad, nada de subjetividad. Aquí tiene que estar fundamentado en una teoría que soporte esa elección tuya, que te diga, ¿sabes qué? De acuerdo a esta elección que tú estás aplicando, el niño va a tener un impacto efectivo en estas características. Eso lo vimos en las teorías, pueden ser teorías del desarrollo de aprendizaje, de Piaget, que es la que más se suele ocupar con frecuencia. Utiliza la de Piaget, pero justifícalo bien, ¿ya? Si tú logras justificar esa elección, vas a tener 30 puntos logrados. Si tú seleccionas el paradigma, pero no lo justificas correctamente, vas a tener medianamente logrado. Y si tú seleccionas el paradigma sin justificar, 0 puntos.
La pregunta 3 va orientada a un modelo no tradicional. Aquí se te invita a que tú selecciones un modelo no tradicional de educación y que lo justifiques mencionando cuáles son estas ventajas que presenta el modelo seleccionado. Si lo haces de esa forma vas a tener logrado, si no, si tú seleccionas un modelo no tradicional pero presentas una justificación incompleta, vas a tener un moderadamente logrado. Y si tú seleccionas el modelo sin justificar, fíjense que aquí se le está dando principal valoración a lo que es la justificación de tus elecciones. Entonces vas a tener 0 puntos. Decretos ministeriales. Si tú eres capaz de relacionar los decretos ministeriales presentados en la clase, indicando qué implicancias tendrían estos en él, vas a tener 20 puntos. Si tú lo relacionas parcialmente, vas a tener 12 puntos. Y si no lo relacionas, no tendrás puntos. Como siempre, dándole también relevancia, importancia a lo que es la redacción y la ortografía, que realmente lo que tú me digas es lo que estás escribiendo, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a revisar de qué consta la actividad. La actividad sumativa de esta semana tiene que ver con precisamente analizar un caso. Esto no es nuevo, ya ustedes tienen conocimiento de haber analizado casos previamente. Entonces, vas a analizar el caso y vas a proponer estrategias de intervención. En cada corrección de las actividades sumativas yo les he dejado retroalimentación de qué es lo que deben consolidar, de qué es lo que deben reforzar, de qué es lo que tienen una entrega efectiva. Entonces tomen en cuenta las recomendaciones que les he entregado. ¿Cómo va a ser este trabajo individual? Individual sí o sí y en formato Word, ¿ya? Entonces, vas a revisar el contenido de la unidad y vas a leer el siguiente caso. Aquí se te habla ya no de un niño específicamente, sino de un grupo de niños. Y te hablan que en una escuela municipal hay una escuela multigrado. Y esta escuela recibe a pocos niños de enseñanza básica que viven en este lugar apartado, aislado, una isla. Asisten 12 estudiantes de distintas edades, de 6 a 12 años. Y 4 de estos niños, es decir, más o menos un 30% de la población que asiste, tienen necesidades especiales transitorias. Y 2 necesidades especiales permanentes. ¿Cuál será la diferencia entre necesidades especiales transitorias y permanentes? Aquellas permanentes son aquellas condiciones que van a estar de forma continua presentándose en la persona. ¿Cuál pudiese ser? Síndrome de Down, por ejemplo. Es una necesidad especial permanente, ¿ya? Y quizás necesidades especiales transitorias, no sé, pudiese ser alguien que tiene alguna alteración visual y que cuando se lleva a tratamiento puede corregirse con el tiempo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se habla de una profesora que está trabajando con los estudiantes en el sistema tradicional de enseñanza y siempre está buscando la forma de motivar a sus estudiantes con refuerzos positivos, con refuerzos negativos. Esta docente, de forma voluntaria, pidió a la escuela ayuda para actualizar sus métodos de enseñanza. Fíjense que ella identifica su contexto, identifica que tiene una población estudiantil pequeña pero diversa, con distintas necesidades,
Y ella dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito cómo ver esto de la mejor forma. ¿Y qué fue lo que ella identificó? Que sus estudiantes están desmotivados, ¿ya? Entonces, en esa condición, la dirección de la escuela decide eh, ubicar recursos económicos y materiales para el apoyo externo, asesoría externa de una educadora de párvulos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? En base a lo expuesto, vas a responder 4 preguntas, que son las que estábamos revisando en la rúbrica. La pregunta A: las enseñanzas normalistas de la docente anterior, ¿a qué paradigma de la psicología educacional pertenece? ¿Cuáles son sus principales características? ¿A qué paradigma de la psicología educacional pertenece? ¿Ya? Ahí ustedes se van a la semana, creo que era la semana 4 o 5, donde están las teorías que hemos revisado, ¿ya? Y lo importante es resaltar cuáles son las características principales de este paradigma. Luego nos vamos a la pregunta B. Imagina que tú estás a cargo de este grupo de niños con estas características. ¿Bajo qué paradigma basarías tus clases? ¿Te irías por el paradigma cognitivo? ¿Te irías por el paradigma conductual? ¿Te irías por el constructivista? ¿Por cuál te irías? ¿Aplicarías el mismo de la docente anterior o lo cambiarías? Si mantienes el que aplicaba la docente anterior, tienes que contarnos por qué lo harías y qué características de este paradigma sirve para este grupo de estudiantes. En el caso de que lo cambies, ¿qué características de este paradigma que elegiste serviría para un grupo como este, que ya sabes que son 12 niños, 4 de ellos con necesidades educativas transitorias o temporales y 2 con dificultades permanentes? ¿Ya? Recuerden que siempre va a buscarse que ustedes justifiquen. Importante eso. Y de los modelos no tradicionales vistos en el módulo, ¿cuál crees que sería mejor para poder implementar? ¿Y por qué? Importante aquí, ¿por qué? Finalmente, para terminar, nos vamos a los decretos. Según los decretos, ¿cómo crees que actúan estos decretos en el caso recién presentado? Ya vamos a revisar los decretos, ¿ah? Pero esta es un poco la pregunta. Entonces, el caso que vieron, tienen que responder estas 4 preguntas y lo importante aquí, señores, más allá de su elección, porque es a criterio de cada quien, es decir y justificar el porqué de su elección, resaltar las características, ¿vale? Entonces, eso. Un solo caso, 4 preguntas. Estamos cerrando. Bien. Vamos entonces, chicos, a hablar un poco de lo que es el contenido de la clase de hoy. Bien. Habíamos iniciado comentando que este es un contenido más nutrido, más generoso, tiene más información, pero es un cierre necesario para que ustedes vayan aterrizando todas las informaciones. Entonces aquí te hablo un poquitito de lo que compone el aprendizaje, la pedagogía, cuando tenemos distintos tipos de aprendizaje, cuando hay un aprendizaje receptivo, cuando tú recibes el contenido. Por ejemplo, ustedes, si están conectados acá, yo les estoy facilitando la información y ustedes están
a disposición de recibir esta información, ¿ya? También está el aprendizaje por descubrimiento, donde la persona aprende descubriendo conceptos, relaciona, se puede decir también que es un poco empírico, porque de repente con ensayo y error va tomando ciertas experiencias y de eso se consolida el aprendizaje. También tenemos el aprendizaje repetitivo. Su nombre lo dice, a raíz de la repetición, aprende a fijar el contenido o la información. Eso es, por ejemplo, si nosotros todas las mañanas a la misma hora cantamos la misma canción, llegará un momento en que el niño lo va a aprender. Aprendizaje significativo, uno de mis favoritos, porque permite que la persona relacione el contenido con lo que ya sabe y lo puede incorporar inclusive con una experiencia en el momento o una experiencia posterior, como para darle un sentido. Aprendizaje observacional, que se basa en la repetición de conductas a través de la observación y comportamientos del otro, lo que se hablaba un poco del modelaje, de mirar lo que otro está haciendo y yo de ahí puedo aprender a reproducir. Aprendizaje latente, donde la persona toma o adquiere comportamientos que son nuevos y que además permanecen ahí como ocultos. Yo no sé si les ha pasado que pudieron tomar ustedes un aprendizaje latente de casa, por ejemplo, y en un momento dado, de tanto escuchar ustedes de repente a alguien significativo de su vínculo cercano, llega un momento en que ustedes hablan y dicen una frase idéntica a la que dijo mamá, papá todo el tiempo. Y caen en cuenta y dicen, igualito a mi mamá, igualito a mi papá, igualito a alguien de esas personas que estaban cerca de ustedes en la infancia. Y de repente ustedes en la etapa adulta o en cierto momento, ese aprendizaje estuvo ahí, quedó oculto, quedó latente, pero en cierto momento hubo un estímulo que lo hizo que saliera. Ese es el aprendizaje latente. Tenemos también aprendizaje por ensayo y error. Este es un ejemplo meramente del conductismo, donde la persona prueba una respuesta a un problema tantas veces sea necesaria hasta que encuentra la que le funciona. Ensayo y error. Pruebo y veo si me sale bien, si me sale mal, si no, sigo probando. Luego tenemos el aprendizaje dialógico, donde esto se basa en el diálogo entre iguales, donde, no sé, de repente ustedes tomándose un café con un compañero empiezan a conversar y de ahí se puede armar un aprendizaje significativo. Muchos dicen que quien enseña aprende más, porque está en el proceso dialógico y obviamente también en el proceso de aprendizaje hay una retroalimentación de la información. Ahí más o menos apunta este tipo de aprendizaje, ¿vale? Ya saben que en este módulo estuvimos viendo distintas teorías o paradigmas de aprendizaje. Inicialmente vimos las conductistas, donde se estableció que las bases del aprendizaje se van constituyendo bajo la relación de estímulo-respuesta. Vimos, por ejemplo, el caso de la caja de Skinner, donde estaba la rata o estaba la paloma y a través del estímulo que recibían dentro de esa caja iban reproduciendo una conducta o reproduciendo una respuesta. Y tantas veces que recibían el estímulo, esta rata o paloma reproducía de nuevo la acción, ¿ya? Sabemos que en esta teoría contamos con estímulos que pueden condicionar la conducta para que
pueda aparecer con mayor frecuencia o se pueda extinguir, ¿ya? Entonces, dentro de los exponentes de esta teoría estaba Pavlov, estaba Bandura, estaba Skinner, ¿ya? Cerrando ese ciclo. También estuvimos revisando dentro de las teorías de aprendizaje las cognitivas. En estas teorías, recuerden que poníamos énfasis en el rol más activo de esa persona que aprende o del niño, donde habían esquemas mentales que él podía aplicar en base a lo que a él le resultaba significativo. Entonces, de esa forma se iba generando el aprendizaje. De los autores de las distintas teorías a nivel cognitivo está Piaget, está Auswell, está Gagné, ¿ya? Entre otros. Y bueno, estuvimos viendo también las teorías constructivistas esta semana que pasó, donde es necesario el acompañamiento de un otro, el estar relacionado con otro, con el grupo, para también ir generando esa construcción del conocimiento o aprendizaje, ¿ya? Entonces, en esta teoría se invitaba a que haya vínculos, haya interrelación para sumar el espacio de aprendizaje. También es importante que recordemos cuáles son los estilos de aprendizaje o cómo las personas solemos aprender. Y tenemos que reconocer que hay personas que pueden ser más auditivas, donde la persona aprende mejor a través de experiencias que involucran el sentido de la audición. Por lo tanto, si tenemos a alguien que quizás tiene una dificultad visual, una alteración visual, podemos estimular el aprendizaje, por ejemplo, auditivo o kinésico, kinestésico, ¿ya? Algunas formas de quizás estimular el aprendizaje auditivo son lecturas en voz alta, canciones, jugar con los tonos de la voz para resaltar algunos elementos, quizás con un tono más agudo, un tono más grave, para que la persona pueda fijar allí el aprendizaje. También tenemos el aprendizaje visual. Yo voy por esa forma de aprendizaje, donde aquí se privilegia o se rescata el sentido de la vista como el mecanismo base para obtener un conocimiento. Entonces aquí se pueden ocupar textos, imágenes, mapas mentales, infografías, cuadros, gráficos, todo lo que sea que atrae la vista. Y finalmente tenemos el aprendizaje kinestésico, donde de acuerdo a el cuerpo, el tacto, nosotros vamos a generar una significancia o una fijación de la memoria muscular y corporal, donde a la persona se le hace mucho más atractivo el fijar el aprendizaje. Deportes, pintura, dramatización, actuación, baile, coordinación física, algo que involucre el cuerpo donde tú vas a entregar información relevante y la persona lo puede asociar de esa manera y fijarlo en su memoria. Bien, vamos a conversar un poquitito de lo que es los decretos que estamos revisando en la educación chilena. Fíjense que acá en Chile, bueno, primero, la educación, el acceso a la educación es un derecho humano.
y en el Estado es considerada una responsabilidad que les compromete para el país. Entonces, se han venido haciendo algunas series de ajustes o de reformas a nivel de constitución para declarar que la educación debe ser un elemento primordial y de especial atención para el gobierno, para el Estado. Entonces, desde esa consideración, en el paso de la historia se han venido generando ministerios, se han venido considerando el Ministerio de Educación, también se han creado escuelas donde para distintos niveles se han venido generando estos sistemas educativos. Y no solamente para el niño, sino escuelas para formar docentes, para la atención docente, generar herramientas al docente. Y bueno, eso después fue migrando también a la Universidad de Chile y se fue consolidando aún más. Y luego se fue estableciendo la instrucción de declarar la gratuidad de educación en el ciclo primario, ¿ya? Como un acceso gratuito para todos los infantes, que fue un elemento o una consideración de gran avance para la época. Esto fue en 1860, ¿no? Luego se empezó a promulgar leyes que fuesen relacionadas con instrucción a nivel de educación secundaria y superior, destinando fondos del Estado para esto. Se dictaron luego leyes que establecían no solamente la gratuidad, sino la obligatoriedad, que la educación primaria fuese obligatoria y bajo la dirección del Estado, considerando ambos sexos, niños, niñas, ¿ya? Esto fue en 1899. Es bien interesante que ustedes analicen la historia para que vayan viendo los cambios significativos en el momento histórico y lo que representó para nuestra actualidad, ¿ya? Nada más que se consideraran en ese momento ambos sexos para acceso a la educación, ya nos habla un poco de esta necesidad. Bueno, luego se crearon más de 500 escuelas, esto generó también plazas para maestros, más de 3.000, ya aquí habían pasado alrededor de 50 años, y se empezó a generar el lema, gobernar es educar. Un poco por ahí para que ustedes vayan teniendo esas consideraciones. En el 64, en 1964 se creó la JUNAEP, que hoy en día sigue funcionando, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, donde, bueno, hay una cobertura para los estudiantes del país, en donde, bueno, tienen unas consideraciones a nivel de alimentación, a nivel de algunas coberturas necesarias para el momento en que están a nivel de infantes y de adolescencia. Bueno, y así se fue avanzando. Se potenció luego la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el JUNJI, para regular también lo que era la educación preescolar, salas cunas y la primera infancia en Chile. Entonces, quiero que revisemos lo que contiene el primer decreto, que es el decreto 170, que pertenece a la ley 20201, y este decreto tiene como función
determinar cuáles son las normas para el trabajo que se realiza con estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, esto considera de forma ya formal lo que es la subvención para la educación especial. Aquí se regulan requisitos, instrumentos, pruebas diagnósticas, el perfil del profesional que va a trabajar aquí y, bueno, todo lo que contribuya a identificar y fortalecer el proceso de aprendizaje de estudiantes con estas necesidades. Abreviado, ¿de qué trata este decreto? De aquellas normas que nos permiten gestionar el trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y fíjense que en este decreto te hablan del perfil del estudiante, que encuentro que es necesario, que es de rigor, porque te permite entender cuáles son esas necesidades educativas permanentes, esas barreras o esas dificultades que van a dificultar el aprendizaje de forma continua, permanente. Y esto está relacionado con alguna discapacidad diagnosticada por un profesional del área. Entonces, esta condición lo que te va a invitar es a que la persona necesite apoyos, recursos permanentes y extraordinarios para asegurar que su aprendizaje se dé. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, la permanencia de la condición y la permanencia de los recursos y apoyos que la persona va a tener para poder aprender. Y también tenemos las necesidades educativas transitorias, que son aquellas que requieren que los estudiantes en algún momento particular de su paso escolar, a consecuencia de alguna condición, algún trastorno o discapacidad que sea diagnosticada por algún profesional del área, necesite el apoyo, necesite los recursos por un determinado periodo de su vida escolar, ¿ya? Entonces, podemos ver las diferencias de la necesidad permanente, como yo como docente o como yo como equipo interdisciplinario voy a acompañar a un estudiante que tiene una necesidad permanente y que tiene una necesidad transitoria. Una es más importante que la otra, no. Hay que estar ahí para atender ambas, pero evidentemente los recursos, los apoyos van a ser distintos, ¿ya? Además que van a tener un periodo o permanente o específico de atención. Bueno, aquí te hablan de la evaluación diagnóstica, que es súper necesaria para poder abordar de forma efectiva la condición. Y algo muy importante, el perfil profesional. En este decreto establece que los profesionales idóneos, según la discapacidad que se debe diagnosticar y evaluar, son, fíjense, para la discapacidad auditiva, los profesionales de la salud encargados de diagnosticar son los neurólogos y otorrinolaringólogos. Creo que es una palabra muy larga para mí. Otorrinolaringólogo. Salió bien. Y los profesionales de educación son profesores de educación especial y diferencial. Para la discapacidad visual, los profesionales de la salud encargados son los neurólogos y oftalmólogos. Y el profesional de la educación, el mismo, profesor de educación especial y diferencial. Para discapacidad intelectual y coeficiente intelectual, que puede estar en el rango límite o con
ya limitaciones significativas en la conducta adaptativa, los profesionales de la salud considerados para hacer este diagnóstico son psiquiatras, psicólogos, pediatras o neurólogos. Los profesionales de la educación siguen siendo profesores de educación especial y diferencial. Para diagnosticar déficit atencional con y sin hiperactividad o el trastorno hiperkinético o hipercinético, como más les parezca mencionarlo, los profesionales de la salud que pueden diagnosticar son psicólogos y psiquiatras. Y los profesionales de la educación, igual, profesores de educación especial y diferencial. El autismo, disfasia, el profesional de la salud son neurólogos, psicólogos y fonoaudiólogos. Para el multidéficit o discapacidad múltiple o también sordoceguera, los profesionales de la salud para diagnosticar son neurólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, fisiatras y otras especialidades asociadas. Para todos sigue siendo el profesional de la educación, profesores de educación especial y diferencial. Para trastornos específicos del lenguaje están relacionados los profesionales de la salud como fonoaudiólogos, pediatras y psiquiatras. Para trastornos específicos del aprendizaje, los profesionales de la salud relacionados son pediatras, neurólogos y psiquiatras. A grosso modo, de lo que trata este decreto 170. Vamos a pasar ahora al decreto 83. Este decreto de lo que trata es que fomenta la diversificación de la enseñanza, tanto a nivel parvulario como básico. Entonces, este decreto considera criterios y orientaciones de cómo se debe adecuar a nivel de currículum para que los estudiantes puedan consolidar el aprendizaje. Ustedes me han estado mencionando en algunas entregas el ajuste del currículum. De esto trata el decreto. Y se favorece que el estudiante o el niño pueda aprender, pueda participar con los otros dentro del proceso, independiente de su diversidad. Yo creo que enriquece mucho el proceso de aprendizaje que sean diversos. Y, bueno, poder acceder a lo que es el currículo nacional con igualdad de oportunidades, ¿ya? Que tengan acceso. Esto apunta a lo que son ya los establecimientos educacionales de todo nivel, particulares, subvencionados, privados, municipales, para todo el equipo que elabora en estos establecimientos, ¿ya? Entonces, son medidas que te van dando pauta de cómo se debe gestionar la comunidad educativa y, pues, la labor de los integrantes. Te habla un poco de cuáles son las actividades, de cómo diversificar, de los programas que van a estar ajustados según la complejidad y las condiciones de los integrantes del grupo de aprendizaje o de estudiantes. ¿Cómo vas también a priorizar cuáles son esos espacios o esas situaciones de aprendizajes auténticas y de trabajo colaborativo? Aquí sigue apareciendo Erickson en este postulado que él generó de cómo a nivel de conciencia social se va generando el desarrollo, se va consolidando al ser humano y el aprendizaje que lo involucra, ¿no? Entonces, bonito eso. También cuáles son esos recursos didácticos, ya ustedes han estado trabajando en eso, en la entrega anterior
colocaron fotos de cuáles serían esos recursos que aplicarían, el por qué, el para qué. Entonces, bien por esa parte. Hay algo que me gusta, que tiene que ver con este decreto, que habla de secuenciar, ordenar, favorecer. ¿Cuáles son esas actividades en pequeños pasos o en condiciones progresivas para que el niño vaya teniendo como su curva de aprendizaje de forma favorable? Que el estudiante también pueda participar, qué elemento quiere incorporar a la sesión de aprendizaje, por ejemplo. Y bueno, de esto trata un poco este decreto. Nos ayuda también entregando pautas de cómo a los directivos, cómo liderar, a los docentes, cómo educar, y evidentemente cómo manejar de una forma óptima las condiciones, pero también las oportunidades de aprendizaje. Porque cuando suceden situaciones en el proceso de aprendizaje, se cree que hay que sostenerlas y ya, o eliminarlas y ya. Y pueden incidir en un espacio de aprovechar la situación, la oportunidad de esa situación o de esa dinámica también para generar aprendizaje, resguardando la condición de cada quien, resguardando la singularidad de cada quien. Pero si hay algún elemento que se puede tomar para incluir dentro del espacio de aprendizaje, de algo que dice el estudiante, de algo que hace el estudiante, lo podemos sumar, incorporar desde un enfoque respetuoso, cuidadoso y constructivo, ¿ya? Entonces, hay muchas oportunidades para desplegar estas consideraciones. Bien, y para terminar de hablar de los decretos, tenemos el decreto 67, donde también se habla de normas. Pero estas normas vienen orientadas a fortalecer lo que es la evaluación, calificación, promoción de los estudiantes. Entonces, este decreto habla de oportunidades que puedes tomar para fortalecer, para realizar o, por ejemplo, para reducir la repitencia, acompañando a los estudiantes de forma cercana. Y también te muestra desafíos de cómo integrar una evaluación formativa y evaluativa en la planificación, por ejemplo, de cómo mantener una comunicación directa y fluida con el estudiante, con la familia. Entonces, como que te sitúa este decreto a que tú vayas sumando oportunidades en el criterio que tú vas a tener como profesional del área, ¿ya? Entonces, bonito también ese decreto. Bien, chicos, aquí me gustaría que ustedes pudiesen revisar cuáles son las metodologías que se aplican en los distintos países, esas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Creo que les sumaría significativamente para ir ampliando, considerando, valorando lo que tenemos en Latinoamérica, que también podamos ver cómo se han ido desarrollando en otros lugares, y desde ahí pues enriquecer nuestra gestión. Así que eso, voy a quedar
atenta, voy a quedar al pendiente de consultas que puedan ir surgiendo. El día de hoy a las 11:50 cierra la plataforma para que ustedes puedan entregar la actividad sumativa de la semana 8, que es en grupo, porque estábamos viendo el tema de la teoría constructivista de aprendizaje. Y la plataforma para entregar la actividad de la semana 9 de esta semana se estaría cerrando entonces el próximo martes 23, creo. Correcto, 23. Quienes vayan a querer acceder al recuperativo para recuperar alguna de las notas sumativas que no lograron consolidar, deben escribirme para poder darles el acceso antes de. El recuperativo es el 24, está disponible todo el día del 24, ya después cierra. Eso. Bueno, chicos, mucho éxito para esta semana. Estoy atenta si hay algunas consultas adicionales. Y bueno, un gran saludo. Chao.